Buenas tardes, mi nombre es Adrián Santelli, soy el docente de fisiopatología. Voy a ser el docente encargado de dictar este curso. Como ya sabrán, el curso va a constar de videos que voy a ir subiendo a la plataforma EVA, y luego de subir los videos se va a abrir un foro para que podamos tener una instancia de intercambio, para que ustedes me hagan preguntas y yo responderle lo más rápido posible. Bien, entonces voy a subir dos teóricos explicados, dos teóricos hablados por semana. Y bueno, como ya les decía, los foros se van a abrir después de subir los videos. Entonces, el primer tema que vamos a tratar hoy es inflamación. ¿Qué vamos a hablar de inflamación? Vamos a hablar de generalidades de la inflamación. Para empezar, definir lo que es la inflamación. Todos sabemos lo que es la inflamación, pero es importante tener una definición de libro, una definición estricta de lo que es la inflamación. Entonces, la inflamación es una respuesta del organismo que está orientada a librarse de una causa inicial de lesión y de las consecuencias que trae esta lesión. Bien, para empezar entonces, la inflamación, ¿qué es? Es una respuesta fisiológica del organismo. Decir inflamación no significa decir estado alterado o decir enfermedad. La inflamación es una respuesta fisiológica, es una respuesta normal del organismo. ¿Qué busca esta respuesta? Librarse de una causa inicial de lesión. Bien, ejemplo clásico. Te golpeas el dedo, te cerrás la puerta del auto con el dedo, se te genera una inflamación. ¿Tá? Por destrucción celular, por diferentes tipos de noxas que vamos a ir tratando, se genera una inflamación. Bien, entonces, ¿cómo está integrada esta inflamación? ¿De qué consta? Consta de reacciones en los tejidos que lo que van a buscar es que lleguen células inflamatorias al tejido donde se generó el daño. Bien, entonces va a haber sobre todo cambios a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel de los tejidos. ¿Para qué? Para que lleguen esas células inflamatorias. ¿Y por qué se tienen que generar estos cambios a nivel de los vasos y de los tejidos? Porque las células inflamatorias están en el torrente sanguíneo. Entonces lo que tiene que pasar es que estos componentes, estas proteínas, estas células inflamatorias, pasen desde la sangre hacia los tejidos. Ahora vamos a ir viendo en el correr de la clase cómo es que esto se produce. Bien, dentro de los desencadenantes de la inflamación están todo lo que ustedes se pueden imaginar. Los traumatismos físicos, químicos, el fuego, algunas sustancias que son tóxicas, la presencia de cuerpos extraños, una lesión con algún objeto, la hipoxia celular, que la hipoxia es la falta de oxígeno celular, va a generar destrucción de la célula, microorganismos, o sea, infecciones, virus, bacterias, parásitos, la necrosis celular, que es otro tipo de muerte celular que después más adelante vamos a ir tratando, y las reacciones inflamatorias. Esto es bien importante, porque la reacción inflamatoria, genera inflamación de por sí, que es lo que se conoce como la cascada inflamatoria, es la potenciación. Una inflamación, se genera inflamación en algún sitio del organismo, y esa inflamación se va a ir perpetuando por la misma inflamación. Las mismas células inflamatorias, los mismos leucocitos, que son las células inflamatorias, van a ir reclutando nuevas células inflamatorias. Entonces, una reacción inflamatoria te va a desencadenar, o te va no desencadenar, te va a facilitar y te va a potenciar la reacción inflamatoria. Bien, ¿y cómo clasificamos nosotros la inflamación? Lo clasificamos por un criterio cronológico. La dividimos en inflamación aguda e inflamación crónica. Inflamación aguda se genera rápidamente en minutos y suele durar horas o pocos días. Se caracteriza por exudación de líquido y proteínas. ¿Qué se refiere a esto? Es lo que les decía hoy más temprano. El pasaje de líquido y de proteínas desde adentro de los vasos hacia los tejidos. Eso que va a constituir a nivel de los tejidos lo que se conoce como edema. El edema es cuando hay líquido en el intersticio. ¿Bien? ¿Por qué más se caracteriza?
por el pasaje de células inflamatorias desde dentro de los vasos hacia el intersticio. ¿Y cuáles son las células inflamatorias que se caracterizan en la inflamación aguda? Los neutrófilos. Bien, después de la inflamación crónica, que puede comenzar una vez que la inflamación aguda no se resolvió, o ser desde el inicio de una inflamación crónica. Suele durar días o semanas y se asocia con otro tipo de células inflamatorias diferentes que son los linfocitos y los macrófagos. Y desde el punto de vista anatomopatológico se caracteriza por proliferación del tejido vascular, por fibrosis y por destrucción del tejido acompañado de intentos de recuperación del tejido. Bien, ¿cómo finaliza la reacción inflamatoria? La reacción inflamatoria finaliza cuando se elimina el estímulo injuriante, o sea, cuando se elimina la causa de inicio de la inflamación. También se finaliza porque todos los mediadores de la inflamación, o sea, todo lo que son las proteínas que liberan las células para reclutar nuevas células y así perpetuar la inflamación, tienen vida media corta. ¿A qué me refiero con esto? A que una vez que son liberadas, se destruyen rápidamente. Bien, y por último tenemos mecanismos que se inician junto con la inflamación, que lo que buscan es frenar la inflamación. Siempre que se inicia inflamación, a su vez se empiezan a liberar también mediadores, proteínas, que lo que buscan es controlar la inflamación, ir llevándola acorde a las necesidades y que no se descontrole. Bien, esos mediadores antiinflamatorios también van a facilitar que se finalice la reacción inflamatoria una vez que se elimina el estímulo que le dio origen. Bien, ¿cuál es la relevancia médica de la inflamación? Sobre todo en los casos cuando la inflamación es exagerada, porque no se reguló bien, entonces es una respuesta inflamatoria exagerada, o cuando se genera, sobre todo, inflamación frente a antígenos del propio organismo. Bien, algún ejemplo de lo primero que mencioné son las reacciones alérgicas, cuando se genera una respuesta inflamatoria desmedida a un antígeno, un agente que no debería generar esa reacción. Y en segundo lugar tenemos las reacciones autoinmunitarias, que es cuando el antígeno que genera la reacción inflamatoria, ahí pasa una moto, cuando los antígenos que generan la reacción inflamatoria son del propio organismo. Entonces eso lo que va a generar es una reacción inflamatoria mantenida en el tiempo porque el antígeno del propio organismo no se puede eliminar. Entonces eso genera la perpetuación de la reacción inflamatoria. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos de algunas enfermedades: el asma bronquial, la artritis reumatoide, el lupus, la aterosclerosis. Bien, vamos a empezar entonces ahora hablando de la inflamación aguda, después vamos a continuar con la inflamación crónica. Entonces, la inflamación aguda, desde el punto de vista clínico, se caracteriza por 4 pilares. Cursa la presentación clínica con 4 pilares, que son el calor y el rubor, la tumoración, el dolor y la pérdida de la funcionalidad. Estas 4 características clínicas, si volvemos al ejemplo de la lesión, por ejemplo, cuando te lastimas un dedo, cuando sufrís un esguince de tobillo, se caracteriza por estas 4 cosas. La zona afectada se presenta caliente y se presenta con rubor, o sea, de color rojo. Además, está tumefacta, aumenta el tamaño, duele y limita la funcionalidad. Y toda esa tumoración y ese dolor facilitan que uno no mueva, por ejemplo, el pie cuando uno sufre un esguince de tobillo. Entonces, ¿por qué se genera el calor y el rubor? Es por aumento del flujo sanguíneo. Lo que se va a generar es una vasodilatación que va a aumentar la sangre en ese lugar en cuestión, y eso va a facilitar que las proteínas y las células inflamatorias pasen desde dentro de los vasos hacia el intersticio. Entonces, clínicamente se ve como una zona con calor porque aumenta el flujo sanguíneo y con rubor por la misma causa. La tumoración es por el edema que yo les comentaba. Hay una vasodilatación y hay un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Eso lo que va a favorecer es el pasaje de las proteínas, el líquido y las células inflamatorias desde dentro de los vasos hacia el intersticio. Y luego el dolor se genera por los mediadores químicos que se liberan a nivel de la reacción, de la
de la zona injuriada. Bien, entonces, la inflamación aguda es una respuesta, como ya estuvimos viendo, del anfitrión, que sirve a hacer llegar proteínas plasmáticas y leucocitos al sitio donde se generó la lesión. Bien, esas cosas ya las estuvimos conversando. Dentro de la patogénesis, dentro de la génesis de la inflamación aguda, tenemos 3 pasos iniciales que son la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad vascular y la migración. Los 2 primeros pasos son los que les estuve comentando en la diapositiva anterior. Lo primero que pasa a nivel de los vasos cuando hay una respuesta inflamatoria aguda es la vasodilatación. O sea que los vasos aumentan su calibre para aumentar el flujo sanguíneo en ese lugar en cuestión. Lo segundo que ocurre es aumento de la permeabilidad vascular. O sea, aumenta el espacio entre las células endoteliales, que son las células que recubren los vasos sanguíneos por dentro, y de esa manera favorece el pasaje de líquido, proteínas y células a través de la pared vascular. Y por último, la migración de los leucocitos, que va a ser el pasaje de las células inflamatorias desde dentro de los vasos hacia el intersticio, hacia el tejido donde se generó la respuesta inflamatoria.